Vamos a abrir las Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Yo lo leo del versículo 17 al 24. Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 24. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Padre sino quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Este pasaje, hermanos, nos habla, y este es el mensaje que hoy quiero compartirles, hermano, del gozo de participar en la obra del Señor. El gozo de participar en la obra del Señor. Vemos en primer lugar a los 70 que el Señor Jesús había comisionado para ir a predicar el Evangelio. Cuando estos discípulos regresan, hermano, de su misión evangelizadora, aquí la Biblia, hermano, nos dice que ellos expresan al Señor su gozo. Ellos, hermano, hasta sorprendentemente dicen: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos, hermano, pudieron ver cómo Dios obraba a través de la predicación y cómo Dios obraba a través de ellos, que inclusive personas que tenían demonios, pues, hermano, quedaban libres de ese flagelo. También, hermano, vemos en la segunda parte del pasaje que leímos, donde también el Señor Jesús se regocija con el Padre, o por lo que el Padre estaba haciendo con los discípulos, con sus primeros discípulos y con los primeros evangelizadores que llevaban las buenas noticias a los perdidos. Entonces, hermano, básicamente este es el pasaje, el gozo que se produce cuando hay discípulos obedientes, que se niegan a sí mismos, toman su cruz y obedecen los mandatos del Señor. ¿Qué es gozo, hermano? Pues gozo básicamente es una alegría intensa por algo, hermano, que agrada. Aquí vemos, hermano, eh, que los discípulos se gozan por los resultados que había en su misión evangelizadora. Vemos, hermano, que el Señor Jesús se goza por lo que Dios Padre, su Padre, estaba haciendo con los discípulos y lo que estaba ya haciendo Dios Padre en el plan redentor de la humanidad. Entonces vamos a ir exponiendo cada versículo y vemos, hermano, que los creyentes, todos aquellos, hermano, que profesamos fe en Cristo Jesús, debemos regocijarnos cualesquiera que sean las circunstancias. ¿Por qué? Aquí el Señor Jesús, Él ya se estaba encaminando, era su viaje final hacia Jerusalén. Le quedaban unas pocas semanas, hermano, para pasar por esa copa que era la crucifixión, que implicaba, hermano, desde su arresto la noche anterior
toda la noche, hermano, ser interrogado, ser golpeado, ser escupido, ser, hermano, menospreciado. Al otro día ir a presentarse con Poncio Pilatos, ser, hermano, azotado por la guardia romana y terminar crucificando en la cruz para al final morir. Y hermano, durante todo este camino vemos que anteriormente al Señor Jesús, hermano, no lo quisieron recibir en una aldea samaritana. Entonces, hermano, el Señor Jesús enfrentó mucha oposición. Sí había mucha gente que lo seguía, pero el Señor Jesús también se dio cuenta que mucha gente lo seguía por conveniencia, por los milagros, por las sanidades, por la comida que Él les daba. Pocos eran los discípulos fieles, hermano, que le seguían con integridad, con una fe verdadera, no una fe fingida. Vemos también que el Señor Jesús, a medida que hacía milagros, encontraba oposición de parte de los dirigentes religiosos de ese tiempo, de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, que buscaban ocasión para destruirlo. Y hermano, y cuando él hacía milagros, esos mismos dirigentes blasfemaban del poder por el cual el Señor Jesús estaba haciendo esos milagros. Entonces, hermano, a pesar de toda la oposición, el Señor Jesús encontró en la obediencia de sus discípulos y en el gozo de sus discípulos motivo por el cual gozarnos. Entonces, hermano, por el cual gozarse. Entonces, hermano, nosotros debemos de regocijarnos cualquiera que sean las circunstancias. Nuestro gozo, hermano, viene de parte de Dios y debemos de gozarnos en la obra de Dios y de participar en la obra de Dios. Y nuestra meta es que Dios nos use, que seamos instrumentos útiles en la obra del Señor, hermano, porque eso es lo que le agrada al Señor y en pocas palabras es en lo que se goza Dios. Hay que entender, hermano, que Dios es un Dios de gozo. Él se goza. Y cuando hacemos lo que le agrada, Él se goza. Y cuando participamos de sus planes, eh, básicamente en la redención humana, el Señor se goza, Dios se goza, Cristo se goza. Y hermanos, todos debemos de gozarnos. Debemos de gozarnos, hermanos, por la bondad de Dios, que Él es bueno y para siempre su misericordia. Tenemos que gozarnos por la salvación que nos ha dado, por el amor que nos brinda, por la fortaleza que nos da en medio de las circunstancias adversas. Y tenemos que también gozarnos, hermano, en la palabra y en la verdad de Dios. Dice allí en el versículo 17 y 18, el pasaje que estamos hoy estudiando es en Lucas 10, versículo 17 y 18. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando los discípulos regresan, hermano, entre las buenas noticias que ellos le estaban dando al Señor, les dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hermano, los demonios ya lo hemos estudiado. Los demonios son todas aquellas huestes espirituales de maldad, son todos aquellos ángeles caídos, hermano, que se unieron a Satanás en una rebelión contra Dios. No voy a entrar en detalles, no voy a dar los textos, tal vez en otra ocasión, hermano. Dios creó millones de ángeles santos, pero hermano, la Biblia dice que una tercera parte de esos ángeles fueron arrastrados por el diablo en su rebelión. El diablo en algún momento se llenó de orgullo, de soberbia y quiso ser igual a Dios. Y tal vez quiso destronar a Dios, ¿verdad? En su insolencia, hermano, en su insensatez, y arrastró esta tercera parte de ángeles que, hermano, son ángeles caídos, fueron arrojados a la tierra, hermano, se convirtieron en demonios. Y hermano, la máxima actividad demoníaca, hermano, se manifestó cuando el Señor Jesús, hermano, se encarna y comienza su ministerio terrenal aquí en la tierra. Vemos y leemos en los evangelios, hermano, cómo los demonios al ver al Señor Jesús, pues no podían permanecer ocultos, gritaban de terror, chillaban de terror, se postraban ante Él, le suplicaban que no los atormentase
antes de tiempo, porque ellos reconocían a aquel que en algún momento los va a juzgar y los va a arrojar al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, donde van a estar siendo atormentados por todos los siglos de los siglos. Entonces, hermano, eso es los demonios. Ahora, eh, se malentiende las escrituras. Después de la resurrección del Señor Jesucristo y de su ascensión al cielo, si mal no recuerdo, solamente se registran dos manifestaciones de personas endemoniadas. Uno, hermano, cuando unos exorcistas ambulantes, hermano, quisieron exorcizar a una persona y esta persona los atacó con la fuerza de los demonios. Y también, hermano, de una muchacha endemoniada que tenía un espíritu de adivinación. De ahí en fuera, hermano, no se tienen más registros ni en las epístolas, hermano, de actividades demoníacas. No hay que confundirlos. Ellos venían gozosos, hermano, porque cuando ellos, Dios, el Señor Jesús, los envía a predicar, hermano, el principal mensaje era anunciar que el reino de los cielos ya había llegado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significaba? Que ya el Mesías prometido ya estaba presente. Y ese Mesías prometido, el Señor Jesús, iba a dar su vida por expiación de nuestros pecados. Y entienda, hermanos, evangelizar, hablarle a la gente de Cristo, hermanos, que esas personas escuchen el mensaje y lo entiendan. Y al final estas personas crean y depositen su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, hermanos, es liberar almas del poder de Satanás por el poder de Cristo a través de la predicación del Evangelio. ¿Me está siguiendo? Una persona que escucha el Evangelio y lo cree, si usted se lo predica, si usted se lo explica, si usted se lo expone, hermano, esa persona es liberada. Jesús claramente lo dijo en Juan capítulo 8:36, no vaya a ir. Dice, y si el Hijo os libertare, seréis que verdaderamente libres. Y Juan 8:32, ¿qué nos dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y esto lo digo, hermano, porque hay muchas denominaciones, hermano, que se dedican supuestamente a liberar personas de los demonios. Y están, hermano, ellos exorcizando, hermanos. Y la verdad, solamente están haciendo un show. Hermano, lo que Cristo nos mandó, hermano, en la gran comisión es ir y predicar que el evangelio a toda criatura, hacer discípulos y enseñarles todas las cosas que Jesús les mandó a sus discípulos. Esa es la misión que tenemos. Y hermano, esa fue la misión que el Señor Jesús nos envió. No sabemos si fue por la autoridad añadida que el Señor Jesús les haya dado una autoridad especial sobre los demonios, o no sabemos si fue por la predicación del Evangelio que el Espíritu Santo obró, hermano, para que estas personas endemoniadas fueran liberados. Hay que entender una cosa, no hay poder humano sobre los demonios. Solamente el poder de Cristo puede liberar una persona de los demonios. Lo vemos en los evangelios. ¿Sí? Esto, hermano, ¿por qué? Porque hay gentes, hay denominaciones que reprenden a los demonios, que atan a los demonios. Llega una persona a la iglesia y dicen que ya tiene el demonio de la lujuria, o el demonio de la pereza, o el demonio de la gula, ¿sí? Platicaba un pastor una experiencia que una señora llevaba a su chamaco a estas iglesias y venga, pastor, venga, aquí traigo este chamaco tiene el demonio de la rebeldía, es bien, y acá, hermano, y hermano, eso no son demonios, son pecados, ¿verdad? Y hermano, no hay registro. Y usted ve las escrituras, el Señor nos mandó a que a predicar el evangelio. Amén, hermanos. Es que me encuentro con una persona poseída por el demonio. Hermano, hay que investigar si está poseída o no. Es muy raro, hermanos, es poco probable. ¿Me está entendiendo, hermanos? Dios nos llevó a predicar el evangelio. Si usted ve una persona así o le dicen de un caso, hermano, póngase a orar, lleve una vida santa,
estudie las Escrituras, vaya confiando en el poder del Espíritu Santo y predíquele el Evangelio a esa persona. Predique el Evangelio, hermano, a las personas. Eso es lo que los va a liberar. Ve, hermanos, aquí Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. ¿Estamos ahí? Dice, en el versículo 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí hablando, hermanos, de la labor de Satanás. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la, ¿qué, hermanos? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermano, aquí vemos en Apocalipsis cómo es posible que los creyentes podamos vencer a Satanás. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero. Y no vaya a entrar en esa ridiculez, hermano, de algunas denominaciones que dicen, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Ha escuchado esas expresiones? Me cubro con la sangre de Cristo. O aplico la sangre de Cristo. Hermano, la sangre de Cristo ya fue derramada en la cruz del Calvario. El derramamiento de la sangre de Cristo significa, hermano, que su vida fue dada en sacrificio. La sangre derramada de Cristo nos dice que Él murió para expiación de nuestros pecados. Y cuando usted confía, deposita su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, hermano, usted ya está cubierto por la sangre de Cristo. Amén, hermanos. No necesito otra vez decir, me cubro con la sangre de Cristo. No, hermano, la sangre de Cristo nos cubre y, hermano, Dios ya no ve nuestros pecados. Dios ve la sangre de Cristo, por eso somos justificados. Significa que aunque somos pecadores, Dios nos declara que justos. Y por la sangre de Cristo, hermanos, tenemos acceso a la presencia de Dios. Y por, hermano, la sangre de Cristo, hermanos, es que Dios escucha nuestras oraciones. Entonces, hermano, ¿cómo vencemos a Satanás, hermano? Hermano, al creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dejamos, hermano, de estar bajo la autoridad de Satanás, pasamos al reino del amado Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Esa ya es una victoria. Como también, hermano, por la palabra del testimonio. Hermano, tenemos el Evangelio. Hermano, el predicar el Evangelio, hermano, es avanzar, es ingresar a las líneas enemigas y arrebatar las almas que están bajo el lazo del diablo. No hay otra arma, hermanos. Por eso nos dice que tomar la espada del Espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios. Predicando la palabra de Dios con entendimiento, y cuando nos dice menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Un verdadero discípulo aplica lo que el Señor Jesús dice. Niégase a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sigan. Si usted es obediente al Señor, si usted, hermano, cierra todas esas puertas pecaminosas, si usted, hermano, no participa de pecados, si usted, hermano, estudia la palabra de Dios y la comparte, hermano, usted está venciendo a Satanás. Ese es el poder que vence a Satanás. Y predicando el Evangelio, hermano, a los perdidos, es la forma en que ellos van a ser liberados. ¿Me está escuchando, hermanos? No vaya a ser que yo te reprendo, Satanás. Y, hermano, esas son ridiculeces, perdóneme la expresión. Y la gente que nos ve actuar así va a pensar que estamos locos. ¿Me está escuchando? Mejor estudie la palabra, compártala, predique el Evangelio, vive una vida santa y usted tendrá autoridad sobre Satanás. ¿Qué dice el Señor Jesús del ministerio de los discípulos? En Lucas capítulo 10,
Versículo 18, y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Lo estamos viendo? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué significa, hermano? Le han dado diversas interpretaciones. Claro, cuando Jesús viene a este mundo a encarnarse, hermanos, él invadió el territorio del diablo. Pero, hermano, vemos cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, él expuso a Satanás y a sus demonios, los venció y, hermano, y los derrotó. ¿Me está entendiendo? Pero, hermano, el contexto aquí es que mientras los discípulos estaban predicando el Evangelio, cuando ellos estaban, hermano, anunciándole las buenas nuevas a los perdidos, los demonios estaban siendo expulsados. Entonces, hermano, es cuando el Señor Jesús ve simbólicamente que Satanás estaba cayendo como un rayo, que el jefe de los demonios estaba cayendo como un rayo. ¿Qué significa un rayo? De una forma repentina e inesperada. ¿Qué significa esto, hermanos? Los discípulos llegaron gozosos diciéndole al Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué significa? Que ellos no esperaban esa manifestación repentina de liberación. Y también, hermano, posiblemente ni el diablo se le esperaba. ¿Me está entendiendo? Ellos van a predicar obedientes, predicar el Evangelio. Ven, hermano, que los demonios se han expulsado. Entonces, hermano, Satanás está cayendo como un rayo, y se está aproximando a su derrota final. Esto, hermano, tiene que ser un proceso continuo. Entienda, un alma a la vez. Un alma a la vez, hermano, que es liberada a través del Evangelio, significa la destrucción del reino de Satanás. ¿Me está siguiendo? Usted le predica el Evangelio a un perdido. Esa persona cree en el Evangelio. Esa persona es liberada del poder de Satanás, del reino de las tinieblas, pasa al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es una derrota más para Satanás. Ahora, la iglesia tiene programas de salir a evangelizar, le llamamos ganar almas. Si por algún impedimento físico, porque así sucede, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que los demonios se oponen firmemente a la obra evangelizadora. A los demonios, a Satanás, hermano, les gusta frustrar la obra de Dios. Si por alguna razón no puede participar del programa de la iglesia o no pudo ir, hermanos, ayer les avisé a los hermanos, mi malestar, hay veces que amanezco bien, amanezco mal, ayer estaba muy mal, dije no voy a poder aguantar, voy a buscar la manera de poder, hermano, poder llegar, caminar mucho más de lo que estamos caminando. Pero, hermano, eso no debe ser impedimento. ¿Sí? Hay folletos, llévese folletos. Eh, Ahí tenemos folletos, tenemos varias cajas de folletos. Gracias a Dios por esa herramienta que es la literatura que tenemos. De alguna forma, hay pastores que no sé hablar muy bien, es que la gente no me quiere hacer caso, hermanos. Un folleto es un pretexto, hermanos, muy adecuado para que usted se acerque a la persona, ¿verdad? Mire, buenos días, buenas tardes, disculpe la molestia, me permite regalarle un tratado. ¿De qué? ¿De qué se trata? Mire, permítame 2 minutos, se lo explico. ¿Sí? Hay gente que lo rechaza, pero hermano, tenemos un programa, a veces hay gente que no puede salir, pero hermano, cada vez que usted anuncia el Evangelio un alma, hermano, usted está promoviendo la derrota de Satanás. Y hermano, ese debe ser motivo de gozo, porque hermano, un alma a la vez significa una victoria para el reino de los cielos, significa una derrota para Satanás. Ve ahí en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, ya estamos ahí. Vea el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. ¿Por qué, hermanos? Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Igual el versículo 10, ahí en Lucas 15, verso 10.
Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, hermano, ese es el motivo de gozo, participar en la obra de Dios. Hay muchas tareas, muchas labores en la iglesia, en el ministerio, hermanos, pero lo principal que le agrada a Dios es que le hablemos a la gente de Cristo. Hágase un propósito, hágase, hermano, la obligación, si es posible, de hablarle a alguien de Cristo a la semana. Póngase esa tarea, hablarle a alguien de Cristo a la semana. Sé de un pastor que él dijo que cada día tenía que hablarle a alguien de Cristo. Si quiere llegar a esa meta, hágalo, hermano. Es que, pastor, no sé, es que no puedo. Mire, hay varios textos en la Biblia que nos ayudan. No debe de haber pretexto. Dice el Salmo 51, Señor, abre mis labios y mi boca publica. Vamos a verlo, lo quería decir de memoria. Es el Salmo 51. Lo quería decir de memoria, hermanos, pero no quiero incurrir en algún error. Entonces, el Salmo 51, versículo 15. Salmo 51, versículo 15, ¿qué nos dice? Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. El verso 16. eh, mm, ¿por qué no quiere? Ok, versículo es el 13, versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, ¿y qué nos dice? Y los pecadores se convertirán a ti. A ver, hermanos, es que no sé, es que no puedo. Clame a Dios que nos dé ese denuedo. ¿Qué es un denuedo, hermanos? Esa osadía, esa valentía, esa sabiduría, hermanos, para predicar el Evangelio. No hay pretexto. Por eso siempre he dicho, cada creyente, nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Si usted ha creído el Evangelio, si usted ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted tiene que predicarle a otra persona ese Evangelio en el cual usted ha creído. De modo para que esta persona también sea que salva. Es que no quiere, hermano, no se fije en los que rechazan. No se fije en aquellos que se oponen. Como vimos en lecciones pasadas, siga adelante, no pierda su tiempo ahí. Más adelante tal vez está esa alma, hermano, desesperada, esperando que alguien le predique el Evangelio. Y si esa alma se arrepiente, hermanos, ¿qué nos dice aquí la Escritura? Hay gozo en el cielo. Eso es en lo que se goza a Dios Padre, y eso, hermano, ese es lo que debe ser motivo de nuestro gozo. Que seamos instrumentos para que un alma más se salve. Versículo 19 del pasaje que estamos estudiando, Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice el Señor Jesús, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Aquí vemos, hermano, que también los cristianos tenemos que gozar, aunque los demonios se oponen firmemente a la obra de Dios. Hermano, a los demonios, a Satanás les gusta frustrar la obra de Dios. Les gusta, hermano, destruir la obra, hermanos, de testigos fieles. Les gusta, hermanos, impedir la obra. Pero, hermano, el Señor ha prometido que aquellos que fielmente predican el Evangelio no debemos de tener temor de la oposición de las fuerzas del infierno, porque el Señor ha prometido que nada os dañará. Ahora, hay que entender esto. Desde el principio, Dios dijo que la simiente de la serpiente nos iba a herir en el calcañar. Amén, hermano. No podemos negar que el diablo y sus huestes espirituales sí hacen daño a la obra de Dios, la entorpecen, la obstaculizan. Pablo escribió que él tenía, que el Satanás lo había estorbado.
Él también escribió en una ocasión que había muchos adversarios. Pero hermano, es donde debemos tener la confianza y la fe eh, que Dios siempre nos va a liberar de las fuerzas del enemigo. Dice allí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. ¿Ya lo encontramos, hermano? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, ¿qué nos dice? Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Yo he sabido, he visto testimonios de gente que predica fielmente el Evangelio, sufre daño, sufre ataques, de personas usadas por Satanás, sufren afrenta, hermanos. Hermano, el Señor Jesús claramente lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, y el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Hermano, es una lucha, es una batalla, pero hay que tener confianza que al final, hermano, el Señor nos va a dar la victoria. Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos capítulo 16, versículo 20. Vea la promesa al final que Dios le hace a sus discípulos al final de los tiempos. ¿Estamos allí? Romanos 16, 20. ¿Qué nos dice? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, hermano, ya ve con cuál gran ira el Señor ha descendido en la tierra, porque le queda poco de tiempo. ¿Por qué? Porque un día Satanás va a ser aplastado bajo los pies de todos los creyentes a los cuales él aflige. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Sí? Juan, primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, ¿qué nos dice? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Hay que tener confianza en nuestro Dios. Y mire, hermanos, Satanás no está contento con la obra. Satanás no está contento que haya cristianos consagrándose más a Dios, que se predique el Evangelio. Y por eso entorpece. Y hermano, y Satanás se va con las ovejas más débiles. Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Hay gente engañada por Satanás. Hay gente afligida por Satanás. Ah, después lo voy a decir, hermano, usted sabe de las victorias que hemos tenido, de aquellas pequeñas victorias en las cuales nos gozamos en Dios, hermano. Después, hermano, se encrudecen los ataques de Satanás. No es sorpresa esto que estamos viendo aquí, hermano. Yo les he platicado, hermanos, de hermanos afligidos en problemas. Después de esas victorias, hermano, me hablan, me dicen, pastor, pasa esto, pastor, sucedió esto, sucedió aquello. ¿Me está entendiendo, hermano? Hermano, y le voy a decir esto. Ah, eh, Satanás trabaja si Dios lo permite, si Dios lo permite. Nosotros tenemos que gozarnos en Dios y tenemos que buscar el poder de Dios. Al final, hermano, esta es una aflicción por un poco de tiempo. Y orar y estar firmes y no desanimarnos y no caer, ponernos toda la, como dice la escritura, ponernos toda la armadura de Dios y después de haber acabado todo, ¿qué dice? Estar qué? Firmes, firmes. Claro, en todo no está este conocimiento. Y estoy orando por aquellas personas que dicen, pastor, tengo este problema, tengo que arreglar este problema, no puedo ir, no puedo asistir. Y hermano, son problemas grandes, graves.
Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Hermano, nosotros en la experiencia que tenemos en el ministerio, hermano, ¿qué decimos? Es un ataque de Satanás. Y siempre estemos velando y alertas, hermano, porque es un ataque de Satanás. Pero viene aquí otro motivo de gozo. Veamos el pasaje, Lucas capítulo 10, versículo 20. ¿Estamos ahí? Lucas 10:20, ¿qué dice? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que, hermanos, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermano, entienda, Satanás puede traer sufrimiento a nuestras vidas, si Dios lo permite. Ahí tenemos el ejemplo de Job. Job, un hombre fiel. Satanás pidió permiso para afligirlo y usted sabe, Dios se lo concedió. Hay que entender esto. Hermano, si Satanás actúa y sus demonios actúan, es porque Dios se los permite. Pero ¿sabe por qué? Dios tiene un propósito para esos ataques de Satanás. Vemos el ejemplo de Pedro, vemos el ejemplo de Pablo, ellos afligidos en sus ministerios por Satanás. Pero hermano, pero algo que Satanás no puede hacer, hermano, hacia nosotros es, hermano, quitarnos la salvación. Jesús claramente está diciendo, regocijáis porque vuestros nombres están ¿qué? Escritos en los cielos. ¿Qué significa? Que el nombre de los creyentes, el nombre de todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y como canta el himno, cuando sea pasada lista, a mi nombre, yo feliz responderé. Hermano, porque que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, hermano, significa que tenemos la vida eterna, tenemos acceso a la Jerusalén celestial. Hermano, tenemos derecho de entrar por sus puertas, caminar por sus calles de oro, vestir vestiduras blancas, acceso al árbol de la vida que es para la sanidad de las naciones, y hermano, y contemplar el rostro de Dios. Por eso Dios dice, entra en el gozo de tu Señor, porque hermano, en el cielo es una plenitud de gozo. Y hermano, las cosas pasadas quedan olvidadas. Amén, hermanos. Eso no nos lo puede quitar Satanás. Y hermano, y todos los logros espirituales que tengamos aquí en la tierra, hermano, son insignificantes al hecho de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Ve algunos textos, hermano. Daniel, veamos el libro del profeta Daniel, capítulo 12. Ya lo tenemos ahí. Daniel, capítulo 12, versículo 1, que nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hayan escritos en el libro. Y veamos en Apocalipsis, ¿de qué libro se está hablando? Apocalipsis, usted sabe, es el último libro de la Biblia, capítulo 3, que nos dice, versículo 5, el que venciere, ya lo estamos viendo, hermanos, será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué más, hermano? Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Capítulo 20 del mismo Apocalipsis. Capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos
grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Estamos viendo, hermanos? Entonces en el cielo hay un registro de todos aquellos que han depositado su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, que se niegan a sí mismos, que toman su cruz, que siguen al Señor Jesús, que luchan, hermano, entiendan. La vida cristiana es una lucha constante, una lucha contra la carne, una lucha contra el mundo y una lucha contra Satanás. Pero Dios nos da las herramientas en las Escrituras para vencer a Satanás. Amén, hermanos. Eso es lo más grandioso, la máxima bendición y tal vez la única bendición suprema de una persona, que su nombre esté escrito ¿en dónde? En el libro de la vida. Póngase a pensar, hermano. Mucha gente tiene esa incertidumbre cuando muera. Mucha gente, hermano, no sabe que al morir va a terminar en el infierno. ¿Me estás siguiendo? Hay gente que está engañada, pensando que van a estar en el cielo. En aquel día, hermano, se vayan a llevar una terrible sorpresa. Van a escuchar las palabras del Señor: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Por eso es el discipulado. Por eso es la escuela dominical, por eso es la iglesia, por eso hay pastores. Hermano, porque constantemente tenemos que estar predicando el Evangelio. Es triste que gente que dice conocer el Evangelio no hace ni un mínimo esfuerzo por luchar, por vivir la vida cristiana, por luchar contra su carne, contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás. Y por cualquier cosa son desviados, distraídos, alejados de la vida cristiana. Es muy triste, hermano. Es muy triste eso. Y terrible. Y muchos que se dicen cristianos están viviendo engañados. Entienda, nada nos puede separar del amor de Dios. Ve aquí Juan 10, 27 al 29. Juan capítulo 10, ya lo estamos viendo. Versículos 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice, hermanos? Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, hermanos. Aquí vemos que Satanás no puede arrebatarnos la salvación. ¿Sí me estás siguiendo? De un verdadero creyente. Y me siguen. Hermano, buscamos a las ovejitas pequeñas. Buscamos a los recién convertidos. Pero, hermano, yo no soy de esas personas, de cristianos ya de años, o que se dicen de años, hermano, que se hacen mañosos, que hay que estarles buscando, que hay que estarles rogando, que hay que estarlos cuidando, hermanos. Ya conocen. ¿Me estás siguiendo, hermanos? ¿Qué podemos hacer por ellos? Orar. Orar que recapaciten. Porque, hermano, y perdóneme que alce la voz, pero, hermano, aquí dice: mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Hermano, hay pensamientos de pastores que luego publican, hermano, y luego dicen: ¿cómo pretendes tú estar y habitar y pasar una eternidad con el Señor si aquí en la tierra no apartas ni una hora para estar en comunión con Él? No haces ningún esfuerzo por ser fiel a los cultos de la iglesia. No te pones la autodisciplina o la disciplina de llevar un programa de lectura y, hermano, tener tus tiempos de oración. ¿Me estás siguiendo, hermano? Hay gente que pretende vivir y pasar la eternidad en el cielo, hermano, pero no quieren negarse a sí mismos, no quieren seguir al Señor Jesús. Y, hermano, aquí está la promesa de aquellos que son fieles,
Aquellos, y hermanos, nos vamos a incluir aquellos que somos fieles al Señor, procuramos serle fieles, procuramos agradarle en todo, hermano. Esa es la gran promesa, que nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor Jesús, de la mano de Dios Padre. Hermano, Satanás no nos puede quitar nuestra salvación. ¿Me está entendiendo, hermanos? Nos puede afligir, nos puede pretender robar el gozo, nos puede hacer mal, pero hermano, Él sabe que nuestra salvación no la puede arrebatar. Romanos capítulo 8. Le pido disculpas, hermano, que alce la voz. Romanos 8, 38 y 39. Y quiera Dios, hermano, que este mensaje llegue a todas esas personas, ¿verdad? Dice, no voy a la iglesia, voy a escuchar el mensaje aquí en mi casa. Pero, hermano, yo siempre lo he dicho, venir a la iglesia no te hace cristiano. Pero si eres cristiano, vas a venir a la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia, hermano, es el cuerpo de creyentes, ¿verdad? Nacidos de nuevo, bautizados. Hermano, venir a la iglesia es tener comunión con Dios Padre. Usted sabe lo que el Señor claramente dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Yo estoy ahí en medio de ellos. Y la voluntad de Dios es que nos congreguemos. Y cuando usted se congrega, hermano, también tiene comunión unos con otros, tenemos comunión en la iglesia. Dice ahí en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, por Cristo Dios nos ama. Dios le ama a usted. Dios nos ama. Y por ese amor que nos tiene, hermano, envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz de Calvario. Él de tal manera amó Dios al mundo que dio que a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, ese debe ser motivo de nuestro gozo. Esa gran verdad, hermano, de que nuestro nombre está escrito en el cielo y no puede ser borrado, hermanos, por nuestra fe en Cristo Jesús y por el amor de Dios que nos tiene, hermanos, debe ser motivo de gozo. Y por ese gozo, hermano, también tenemos que hablarle a otros de Cristo. Hay personas que Satanás los ha afligido, los ha atacado. Hay otros que Satanás los ha engañado. No sé usted, hermano, a mí me duele que gente falte a la iglesia. A mí me duele, me lastima. Hermano, gente que le está echando ganas y está pasando por situaciones, hermano, desagradables. Hermano, y los animo de Satanás, permanece fiel, busca a Dios, lee tu Biblia ahora y vas a ver que pronto vas a ser restaurado. Hermano, también me entristece y hermano, no puedo evitar mi enojo de gente que ya conoce de años el Evangelio y no hace nada, ni un esfuerzo por ser fiel a los cultos, por leer la Biblia, por orar. Hermano, no quiero, no estoy diciendo que sean condenados, no quiero que estén engañados y en aquel día se lleven una terrible sorpresa. Hermano, debemos gozarnos de ver, hermano, que aquellos que faltan puedan venir a la iglesia. Debemos gozarnos, hermanos, que una familia, un hermano, una mujer, un hombre se añada a la iglesia, porque hay gozo en los cielos. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Predicando el Evangelio, saliéndole a hablar a alguien de Cristo. Ya sea en el programa de la iglesia, si no pudo asistir, tome folletos, vaya, repártalos, entréguelos. Háblele a alguien de Cristo, pídale a Dios el poder, hermano, para poder compartir esta gran verdad. Y ese debe ser el motivo de nuestro gozo. Hagamos una breve oración.
Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Mi Dios, nuestra principal fuente de gozo debe ser que participemos en la obra de Dios, que estemos activos, que nuestra meta es que seamos instrumentos para que una alma perdida escuche el Evangelio, se arrepienta de sus pecados, ponga su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador y se convierta en un discípulo del Señor. Que esa sea nuestra meta, que no descansemos, que busquemos de ti el poder y danos la gracia para predicar con denuedo, para hablarle y buscar a los perdidos y poder gozarnos, mi Dios, de que un alma es redimida y que tú nos usaste para que esa alma se convierta. Dale a aquellos que están siendo afligidos por diversas pruebas el poder salir adelante y, mi Dios, juntos entender esa gran verdad que nuestro nombre está escrito en el cielo. Eso debe ser el motivo de nuestro gozo más allá de las circunstancias. Oramos por Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestro culto. Vamos a tomar nuestros himnarios, por favor. Nos ponemos de pie.